El fenómeno de asesinatos en masa cometidos en escuelas por adolescentes o por niños ha sido un fenómeno que ha sido muy frecuente en los últimos años en Estados Unidos. Pero las condiciones también están para que esto pueda pasar en Latinoamérica o en otros países del mundo. Así como otros fenómenos como asesinos en serie o el fenómeno de las pandillas, antes casi solo se veían allá. Después se fueron popularizando en nuestros países latinoamericanos. Esta es una tendencia que siempre hemos tenido de imitar las cosas que pasan en Estados Unidos, imitar tanto cosas buenas como cosas malas. Si queremos que casos como el de Salvador Ramos no lleguen a pasar en nuestros países, tenemos que poner atención a muchas causas que lo generan. Es cierto de que hay que regular el acceso fácil que tienen muchos jóvenes a las armas, pero no recordemos que hay un mercado negro donde hoy en día casi cualquier persona puede tener acceso a armas en cualquier país del mundo. Por eso es importante saber qué puedo hacer yo desde mi metro cuadrado para que estas cosas no lleguen a nuestros países o ya no sigan pasando en ningún país del mundo. El caso de Salvador Ramos y muchos otros asesinos en masa que han pasado, que han salido en los últimos años, tienen en común dos problemas sociales que son muy comunes para millones de adolescentes alrededor del mundo. Y es cierto que no todos van a llegar a cometer este tipo de actos, pero sí es importante darnos cuenta que casi todos, prácticamente todos, los que llegan a cometer este tipo de delitos han vivido estas dos situaciones. No pretendo en ningún momento generar lástima hacia un asesino, no, para nada, eso no sirve de nada. Pero sí es importante generar conciencia para que estas cosas no sigan sucediendo, para que estos dos fenómenos sociales no sigan dañando la salud mental de nuestros jóvenes. Hay dos cánceres en nuestra sociedad, de los que se habla mucho pero se hace poco. Uno de ellos es la violencia intrafamiliar, el maltrato y el abuso infantil, padres ausentes física y emocionalmente a los que no les importan sus hijos, padres adictos que les importa más su vicio que atender a sus hijos, que orientarlos, que criarlos bien, niños y jóvenes que están creciendo solos, sin nadie que los oriente, que los cría la calle, malas amistades, o en la mayoría de los casos solos, o criados por un abuelo que ya está cansado, que ya no tiene interés en seguir educando, en seguir formando y criando hijos o nietos. Muchachos que su única compañía son los videojuegos, que en la mayoría de las veces son violentos y no les dejan nada productivo. El otro cáncer de nuestra sociedad es el bullying, el maltrato que se da en las escuelas. Durante muchísimos años trabajé el tema de bullying y me daba cuenta que en las escuelas, en las aulas, en los patios, en los baños pasan cosas que ni siquiera los maestros ni los padres se imaginan jamás. Y hoy con la tecnología y con las redes sociales, ya el bullying llega más allá, llega incluso a las casas. Los jóvenes están siendo acosados incluso en sus mismas habitaciones por medio de redes sociales. Estos dos fenómenos crean la combinación perfecta para que cualquier conducta antisocial se pueda dar en nuestros jóvenes. Conductas como drogas, pandillas, delincuencia, asesinatos. Y muchas veces comienza también en problemas internos como conductas trastornos de la conducta alimentaria, depresión, ansiedad, drogadicción, suicidios. Entremos por un instante en la cabeza de uno de estos jóvenes asesinos. Hagamos este ejercicio de empatía. Para mí es más fácil porque durante muchísimos años yo fui víctima de bullying de parte de mi familia extensa, las burlas más crueles, humillaciones, desprecios, malos tratos. Tuve la fortuna desde muy joven, me relacioné con escuelas espirituales, fui artista, me desarrollé como artista, luego estudié psicología y me sirvió mucho a mí mismo. Digamos que a partir de los 20 años conocí el lado bueno de la vida, pero muchos de estos jóvenes no tienen la oportunidad y lastimosamente se van por los caminos que más daño les hacen, no solo a sí mismos, sino también a una sociedad que ha sido hostil con ellos, de la que buscan también vengarse. Mientras la mayoría de jóvenes
Están pensando en estudiar, en ir a la universidad, en salir con chicas, salir con amigos, divertirse, tener novias. Tenemos una cantidad de jóvenes que están aislados, que están llenos de furia, llenos de rabia, con deseos de venganza, con nadie que los oriente, sin buenas amistades con las que poder disfrutar un poco la vida. Esto se va convirtiendo como en una olla de presión donde todo ese dolor que llevan adentro, las humillaciones que recibieron, los malos tratos, el jamás haber tenido personas buenas con que relacionarse, van afectándoles. Y dentro de su soledad, como digo, pasan rumiando cómo vengarse muchas veces o siguen alimentando ese odio que llevan adentro. Más peligroso que la falta de autoestima es el odio hacia sí mismos que van albergando. Combinado, como mencionaba, con ansiedad, con depresión, con odio al mundo, también se odian a sí mismos. Comienzan muchas veces autolesionándose, que es una manera en la que ellos pueden descargar toda esa furia que llevan adentro, pero que antes de descargarla hacia otras personas, lo hacen en ellos mismos. En algunos medios internacionales pude leer o escuchar que decían de que Salvador Ramos se hería y se dañaba por diversión. No, señores, nadie hace esto por diversión. Ay, qué divertido, y riéndome me estoy cortando. No, la gente lo hace llorando, los jóvenes lo hacen con una furia, con una rabia, con una tristeza, con una impotencia, lo hacen llorando. No es por diversión. Esta es una alarma, es un llamado a gritos de auxilio y nadie los escucha, a nadie les importa. A los padres de ellos no les importa, los maestros no hacen mucho, no tienen una red de apoyo de amigos, están completamente solos. El hecho que nadie los escuche y que a nadie les importa solo hace que crezca más ese odio. Y como decía, esa olla de presión puede llegar un momento en el que explote y puedan llegar a generar cualquier daño hacia los demás. Así es lo que pasa con jóvenes como Salvador Ramos. El parricidio, el asesinar a los padres, a los cuidadores, abuelos o atentar contra ellos tiene dos causas principales. Una son motivaciones económicas, el lucro, que es cuando pueden obtener alguna herencia. Y otra es cuando llevan mucho odio hacia sus padres por todo el daño que le han generado. Creo que este ha sido el caso de Salvador Ramos, que viene de una madre drogadicta, que quién sabe qué cosas habrá vivido y sufrido a sí mismo de su abuela, y quién sabe qué cosas él habrá vivido también con su abuela, que llegó a descargar también ese odio atentando contra ella. Muchas personas, principalmente quienes en algún momento de su vida han hecho o hacen bullying a otros y disfrutan de dañar a otras personas, suelen defender y justificarlo. Se escucha mucha gente que dice, ay, pero es que el bullying siempre ha existido, eso es algo normal, a todos nos ha pasado, nosotros crecimos con eso, hoy los psicólogos le quieren poner nombre a todo. No, es que eso tiene un nombre y no es una palabra que esté de moda. Es bullying, es maltrato, es acoso, es violencia. Entonces no es que nos inventemos palabras. Y no es normal. Puede que haya sido común a través de la historia, pero que sea común no quiere decir que sea normal o que sea adecuado. Y quizá por eso también vemos tanto adulto que golpea a su pareja, que maltrata a sus hijos, tantas adicciones, tanta violencia en la calle. Por eso que tal vez creíamos que era normal de toda la violencia que se ha vivido durante la infancia. Que esta es una generación de cristal donde no aguantan nada. Que no tienen por qué aguantar nada. Y no es una generación de cristal, no es una generación débil. Al contrario, es una generación que no se calla las cosas, que explota, que dice, que se pronuncia. No como los que ya pateamos los 50, que nos decían que eso era normal y nos quedábamos callados y lo aguantábamos. No, esta generación denuncia y me parece que eso es importante. No tratemos de justificar en ningún momento el abuso, el maltrato, el bullying. Si usted lo hizo, pues mejor reflexione, pero no lo justifique. Veamos ahora qué puedo hacer yo
desde mi metro cuadrado para que estas cosas no sigan pasando, que no pasen, que no vengan a las escuelas de mis hijos. Aquí vamos a dar algunas recomendaciones. Primero, no permita que sus hijos hagan bullying o maltraten o acosen a otros niños. Muchos padres se sienten orgullosos de que sus hijos sean los fuertes, que dañan a otros y que no a sus hijos los dañen. Pues no, no es cuestión de que prefiero que mis hijos peguen a que les peguen. No, es que a la escuela no se va ni a que te peguen ni a pegar. ¿Qué cosa le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Cómo te sentirías tú si el día de mañana ese niño al que tu hijo molestaba, humillaba y acosaba, resulta que viene y hace un tiroteo y mata a otras personas? Sí, fue su decisión, pero hubieron situaciones que también de alguna manera lo orillaron a eso. Yo creo que tus hijos también tendrían un poquito de sangre en las manos. ¿Qué pasa si después esos niños llegan y se convierten en los políticos, en el presidente de tu país? Después nos quejamos, pero las cosas no pasan por gusto. Tenemos una sociedad tan violenta, no por gusto. No contribuyamos, no nos sintamos orgullosos, no permitamos que nuestros hijos sean parte de esa violencia de nuestro país. No permitas que a tu hijo le hagan bullying, lo acosen o lo molesten en la escuela. No solamente afecta la autoestima, sino en complejos, inseguridades que lo pueden acompañar toda su vida adulta. Son cosas que le pueden afectar para tener una buena calidad de vida, para accesar a un mejor empleo debido a no sentirse capaz, no sentirse seguro consigo mismo. Se le puede dificultar conseguir parejas, tener una vida satisfactoria. No te quedes callado, llegaste a las últimas consecuencias en la escuela, en los maestros que tienen que hacer algo, pero no permitas que tu hijo sea víctima de bullying. Si eres maestro, si eres director de una escuela, pues no permitas que hayan niños que generen bullying a otros. Debemos de tener escuelas con cero tolerancia al bullying y al acoso escolar y al maltrato, a las humillaciones. Cero tolerancia a la violencia dentro de las escuelas. Si tu hijo te cuenta de que a un compañero de él, que a otros niños lo molestan, no te quedes callado. No nos pongamos a pensar, uy, menos mal que no es a mi hijo, molestan al hijo de otra persona y no al mío. No, de pronto más adelante tu hijo puede ser la próxima víctima, o en un momento que Dios no lo quiera, pudiera ese niño a cometer un atentado contra todos, queriendo descargar su violencia, su furia, pueda que tu hijo esté cerca. Entonces evitemos también, pronunciémonos en las escuelas para que los maestros no permitan que pase bullying en otros niños, no importa que no sea mi hijo. Si tu vecino es violento con su familia, hay violencia intrafamiliar, denúncialo, porque eso también te puede afectar a ti y a tus hijos. He visto casos de niños que han sido abusados sexualmente y de pronto quieren experimentar, quieren desahogarse con otros niños y son otros niños los que vienen a pagar las consecuencias. Si tu vecino golpea a su esposa y en un futuro tu hija se enamora del hijo de ellos y fue lo que él creció viendo y para él es normal y puede llegar también a lastimar a tu hija. Entonces no tenemos que quedarnos callados ante la violencia que pasa también en nuestros barrios y con nuestros vecinos. Hay muchas personas que no están aptas para tener hijos, que no saben criar, ni siquiera ellos están bien criados y están bien educados, menos van a poder hacer eso con otros niños. Cuando veo estas noticias de asesinatos en escuelas, o cuando sé de algún conocido o desconocido que por robarle el celular lo matan, yo me pongo a pensar, ¿qué le enseñaron los padres a estas personas? ¿Qué clase de padres tuvieron? ¿Estaban aptos ellos para tener hijos? Creo que es hora de que también empecemos a preocuparnos, porque vivimos en una sociedad, no podemos decir que cría a los hijos como quiera, que tenga los hijos que quiera. No, también eso nos afecta como sociedad. Si para conducir un carro te piden requisitos, te piden una licencia, para acceder a un préstamo tenés que llevar una cantidad de documentos, para entrar a un trabajo tenés que hacer exámenes psicológicos, pero para tener un hijo, nadie pregunta si qué tan apta está una persona. A mucha gente le ofende, se enojan, pero cuando yo digo esto, que estoy seguro que en algún momento los gobiernos van a empezar
a tomar ciertas regulaciones, ciertos requisitos básicos para que una persona pueda tener hijos, para que no estén gestándose en los hogares, en esos ambientes de violencia, muchos casos como los de Salvador Ramos y de muchos otros que generan problemas sociales. Por la manera en la que unos malcrían a sus hijos, muchos pueden ser sus víctimas. Si no te interesa o preocupa la manera en la que otras personas están criando a tus hijos en la sociedad, pues después no nos quejemos de tener las sociedades que tenemos. Aquí vemos los resultados, la violencia en las escuelas, la violencia en la calle. Creo que es momento de que todos nos preocupemos y que comencemos al menos en nuestra familia, al menos preocupándonos por qué ambiente hay en las escuelas, donde aunque sea solo por pensar en mis hijos, donde mis hijos se puedan ver perjudicados. ¿Qué problemas sociales están generando en el barrio donde vivo? Es momento de que nos involucremos un poco más. Recordemos que todo comienza en nuestra casa, en nuestro hogar. Gracias.